vamos a empezar con el módulo uno que está a cargo del doctor Fernando Litera. Así que bueno, Fernando, comenzá vos con tus 20 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Trataremos de respetar los tiempos, así llegamos con las preguntas y se pueden evacuar las inquietudes que surjan de la charla. La verdad que se ha hablado mucho durante los últimos tiempos de toda la cuestión laboral y la reforma laboral que finalmente se ha aprobado. Creo que es una reforma estructural como no había visto nunca la Argentina en los últimos 50 años. La reforma abarca un sinfín de normas laborales, algunas más conocidas y con una aplicación cotidiana, otras no tan conocidas, y algunas de ellas que vienen a cambiar paradigmas que regían en nuestro ordenamiento jurídico hace muchísimos años y que hace no tanto tiempo, hace un par de años, parecían imposibles de modificar. Una de las cuestiones de las que vamos a tratar tiene que ver con las exclusiones de la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo, históricamente, en su artículo 2 tenía tres supuestos excluidos, diríamos, y abarcaba a todas aquellas relaciones laborales, salvo las que expresamente estaban excluidas. Entre ellas estaba el personal de la administración pública, el servicio agrario y también el servicio doméstico. Posteriormente a eso se inicia un cambio en este esquema de exclusiones en la ley de bases, donde se excluyen como actividades reguladas por la ley de contrato de trabajo todas aquellas locaciones de obras y servicios. Y esto tiene una vinculación con el artículo 23, que tenía también una redacción que establecía una presunción ante la prestación, ante la mera prestación del servicio. El artículo 23 presumía la existencia de una relación laboral, y esta situación o esta fundamentación era la base de una cantidad de sentencias condenatorias con condenas con multas millonarias, porque no solo se consideraba la existencia de una relación laboral, sino que a partir de esa relación considerada laboral se generaban también todas las multas que otrora tenía prevista la ley de empleo, la 25.323 y demás. Entonces, al modificarse ese artículo 23, donde se modifican los términos y ya no se aplica la presunción para aquellos contratos de locación de obras, locación y servicios, la ley de bases coherentemente modifica también el artículo 2 e incluye una nueva exclusión que tenía que ver con esas locaciones de servicios. Bueno, ahora la reforma avanza un poco más en esto y trata tres aspectos o cuatro aspectos también como excluidos de la ley de contrato de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con el concepto de trabajadores independientes, que fue un concepto incluido en la ley de bases. Incluye ahora también dentro de las exclusiones a los prestadores independientes de plataformas tecnológicas. Y en este punto la ley es pionera, diríamos, porque es uno de los primeros ordenamientos jurídicos donde expresamente menciona que estos tipos de prestadores están excluidos de la ley de contrato de trabajo. Continúa con las exclusiones del personal embarcado y finalmente incluye en estas exclusiones a las personas privadas de la libertad. Hace un tiempo había tomado Estado Público una serie de reclamos y condenas hacia el Estado Nacional, en el cual la justicia pretendía que el Estado le abonara y considerara a las personas privadas de la libertad como con el mismo régimen laboral que establece la ley de contrato de trabajo para trabajadores particulares. Eso implicaba que tengan derecho a un salario, que tengan una serie de perdón, a un aguinaldo y una serie de cuestiones vinculadas con una actividad más propia de la actividad privada, como regula la ley de contrato de trabajo, que un régimen de privación de la libertad. Bueno, ahora la ley toma partido y excluye expresamente a esas personas. En términos generales, se observa que la ley tiene un mayor margen de decisión o de libertad en la decisión de las partes. Si bien históricamente el derecho laboral es un derecho protectorio y a esta altura, digo, ya nadie discute esa situación, la ley de contrato de trabajos históricamente tenía muy poca flexibilidad para distintas situaciones. Y esa flexibilidad que había originariamente en el año 74, con el correr del tiempo se fue
ajustando y se fueron eliminando algunas de esas pequeñas libertades que había hasta llegar a un sistema muy, muy rígido como teníamos hace algunos años. Dentro de esas modificaciones hay una del año 2006 donde se modificó el artículo 12 que preveía que eran irrenunciables todos aquellos derechos establecidos en la ley, en las comisiones, y en las convenciones colectivas y en los estatutos de contratos de trabajo. Hasta ahí no hay discusión, pero también se estableció la irrenunciabilidad de todos los derechos que emanaban del contrato de trabajo. Y acá se presentaba una discusión porque el hecho de no poder modificar una situación contractual generaba el contrasentido que en vez de proteger al trabajador, al final se lo terminaba perjudicando porque el empleador, en vez de otorgar eso que después no podía sacar, directamente no lo otorgaba. Entonces, ante la consulta siempre al abogado si le podía dar algún beneficio superador de vuelta de lo que establece el convenio, superador de lo que establece el estatuto y superador de lo que establece la ley, la advertencia de nosotros como abogados externos era siempre la misma. Ojo que después no se lo puede sacar. Bueno, pues si no se lo puedo sacar, entonces no se lo doy. Bueno, ahora la ley quita dentro de las situaciones donde no puede el trabajador renunciar a aquellos derechos que emanen del contrato. Y esto viene atado a una norma novedosa también, vinculada con esta misma situación, que es la incorporación del artículo 104 bis. El artículo 104 bis establece que sea mediante la negociación colectiva, sea mediante un acuerdo de empresas, sea mediante un acuerdo individual o aún a través de una decisión unilateral del empleador, pueden, dice, incorporarse siempre por encima de los salarios obligatorios distintos componentes retributivos, sean transitorios, fijos, variables, y considerando para eso tanto el mérito del trabajador involucrado como a su vez la situación de la empresa. ¿Esto qué lleva? Esto lleva a la posibilidad de que una empresa que tuvo un buen año pueda analizar y otorgar un beneficio superador de vuelta de los pisos de la ley sin el temor de que después no lo va a poder sacar. Con lo cual, al poder modificarlo en el futuro, obviamente el otorgamiento de eso se hace bastante más sencillo y la ley ahora sí autoriza a que todo eso que se acuerde o que el empleador decida otorgarlo pueda luego ser modificado por las partes con la frecuencia que ellos acuerden, no hay una continuidad tácita, no hay una ultraactividad, no se podría alegar que hay una costumbre más allá del tiempo transcurrido, de manera tal que el empleador hoy no debería tener este inconveniente que nosotros como abogados apuntábamos, decir, ojo, porque si este año te fue bien y entregas un bono, después se te va a complicar sacarlo y entonces el empleador decía, bueno, entonces mejor no lo entrego, ¿no? Ahora, a partir de esta incorporación del artículo 104 bis, bueno, se facilita muchísimo estos aspectos y por eso el título que tiene, ¿no?, de los salarios dinámicos, esta nueva incorporación que trae la reforma. Recién veíamos, charlábamos sobre el artículo 23 y de la presunción que tenía esa norma, y a pesar de la modificación de la ley de bases, la reacción de la norma sigue generando o seguía generando diversas interpretaciones. Históricamente sobre esto había dos teorías. Estaba aquella que entendía que cualquier prestación de servicio hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo, y había una más restrictiva, más clásica, que era la que establecía que el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. O sea, no bastaba únicamente la prestación de servicio, sino que ese servicio debía ser prestado en situación de dependencia y ahí recién la ley debía presumir la existencia del contrato de trabajo. Bueno, esta segunda teoría es la que ahora la ley refleja y aclara expresamente que el hecho de la prestación de servicios en situación de dependencia va a ser presumir la existencia de un contrato de trabajo. Ergo, y a contrario sensu, no alcanza la mera prestación de servicios. La ley trata en esto de ponerle, más allá del principio de realidad que
impera en el derecho laboral, trata de poner algún manto de cordura para evitar situaciones donde durante años existían locaciones de servicio, personas que facturaban a distintos beneficiarios de esos servicios, y la jurisprudencia entendía que por la mera prestación del servicio ese señor era empleado. Y invertía la carga probatoria de acuerdo a lo que establecía esa norma y debía el empleador o el demandado en ese momento demostrar que esa relación no tenía carácter laboral. La demostración de esa relación no laboral, entre comillas, es una prueba muy complicada. Todos aquellos que han pasado alguna vez por tribunales en este tipo de pleitos lo deben tener presentes. Y la realidad es que en la enorme mayoría de los casos, la jurisprudencia, perdón, consideraba a empleados dependientes. Hay algunas situaciones que fueron de público conocimiento, donde se le trató de poner un marco a esto, sobre todo, digo, en cuestiones de años de antigüedad, de profesionales. Hay situaciones, digo, donde teníamos médicos facturando durante años y después de buenas a primeras se consideraban empleados engañados, bueno, y a partir de ahí hacían el reclamo y a través de ese artículo 23 muchísimas de esas pretensiones tenían favorable acogida. De acuerdo a la reforma, esa situación debería cambiar. Planteo debería porque esta modificación, como muchas otras que se han planteado, están hoy, tienen basamento legal, pero desde la ley a la jurisprudencia hay un trecho enorme y ya se empiezan a visualizar muchos embates desde el ámbito judicial respecto de la validez de varias normas que contiene hoy la reforma. Entiendo que este artículo 23 va a ser uno de ellos donde va a ser resistida esta situación de la modificación y la limitación únicamente a servicios dependientes para la presunción de la existencia del contrato de trabajo. Continuando con estas modificaciones de la ley, otro punto que se modifica y que cambia de manera radical el enfoque que tenía el régimen anterior tiene que ver con la mediación, intermediación y subcontratación de servicios. Todas estas situaciones que están reguladas desde el artículo 29, 29 bis y el 30 tenían un enfoque en la redacción anterior de la ley donde ponía en cabeza del usuario de los servicios, de los trabajadores, una suerte de contralor, como si fuera un poder de policía por parte del Estado y obligaba a quien recibía servicios de un sujeto contratado por otro empleador o registrado por otro empleador, el control de la totalidad de las normas del derecho laboral y la seguridad social, ¿no? O sea, establecía una responsabilidad o sí, una responsabilidad en vigilando muy importante y muy amplia, sobre todo difusa y muchas veces difícil de cumplimentar en su totalidad de extensión. Y además tenía una situación, la ley, de acuerdo a la redacción, que establecía que el empleador usuario de ese servicio ya no era solamente responsable solidario, como lo establece ahora ante la falta de contralor, sino que también podía ser considerado directamente empleador de ese sujeto. Y esto es un hecho que no es una cuestión menor, digo, sino que las consecuencias prácticas de esto son bien disímiles. Una cosa es ser responsable solidario por el incumplimiento del empleador principal, entonces el empleador principal debía hacer el aporte, el empleador principal debía otorgar los certificados y mi responsabilidad solamente es solidaria. Y otra bien distinto era cuando la jurisprudencia entendía que el sujeto que había recibido esos servicios era el empleador directo. La aplicación práctica de esto lo veíamos en Vázquez con Telefónica, que si bien está vinculado con la subcontratación, eh, Vázquez era una empleada de Telefónica, perdón, de un contratista de Telefónica, a la cual demandó a Telefónica considerándose empleada directa de Telefónica y en un fallo plenario por diversidad de criterio que tenía la Cámara Laboral, se resolvió que efectivamente esa señora era empleada directa de Telefónica, con lo cual Telefónica había mantenido esa relación laboral en negro y por ende le aplicaron las multas de la ley 24.013.
Si bien es cierto que hoy las multas, las 24.013, están derogadas a partir de la ley de bases, no es menos cierto que empiezan a haber con mayor frecuencia varios fallos donde se hacen lugar a planteos por daños y perjuicios por una relación sin registrar. Con lo cual, aún haciendo omisión de la aplicación de la multa de la 24.013, si un empleado hoy se considerara empleado directo de un sujeto que no es quien lo tiene registrado, eso podría implicar una serie de consecuencias económicas. Bueno, a raíz de esto, la reforma modifica este enfoque que tenía la ley y ahora la considera que los trabajadores son empleados directos de aquellos que registren la relación laboral. Y aclara que ello es sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras personas. No hay un inconveniente con eso, no es ilegal contratar a alguien para proporcionarlo a una tercera persona. La responsabilidad del empleador está en dar cumplimiento y la responsabilidad de la empresa usuaria está en controlar que esa persona cumpla las obligaciones laborales y demás, pero exclusivamente en lo que tiene que ver, primero, con el tiempo en el cual efectivamente presta servicios a su favor. Y otro coto que le pone la norma, que tiene ya en el artículo 30, es qué es lo que tengo que controlar. O sea, yo tengo que pedirle, obviamente, la inscripción, tengo que tener constancia de que ese señor está afiliado a una RT, tengo que tener constancia de que se le paga el nuevo 31 y se terminó. No me puede imponer la ley a mí un contrato más amplio que eso. Doctor, disculpe, quedan 4 minutitos. Perfecto, vamos a tratar de cerrar entonces los dos o tres puntos que me quedan. Otro punto que nos queda para analizar es el tema de, también muy conversado, el tema de la actualización de los créditos laborales. Históricamente, desde el año 91, el ingreso a la convertibilidad hasta hace un par de años, en la justicia de capital se aplicó la tasa activa sin mayor discusión. En provincia de Buenos Aires se aplicaba la tasa pasiva, salvo algún interregno, se aplicaba la tasa pasiva, o sea, la que pagaba el Banco Provincia, de manera más o menos pacífica. Esto llevaba a una diversidad de criterios en capital y en provincia, donde en capital más o menos se mantenían los valores y en provincia se licuaban. A partir de los cambios de gobierno se empezó a cambiar y tanto en capital como en provincia los fallos empezaron a a decretar la inconstitucionalidad de las normas que prohibían la indexación y en provincia de Buenos Aires pasamos de normas de una aplicación de una tasa pasiva a la aplicación de distintos índices de acuerdo al fallo Barrios. Y esa libertad que dio la Corte para que cada juez defina cuál era el índice hicieron generar una diversidad de criterios de acuerdo a cada jurisdicción. En líneas generales, RIPTE, IPC más algo, IPC más 3, IPC más 6, pero en todos los fallos había una declaración previa de inconstitucionalidad, lo cual ocurrió también en Capital, luego de una serie de fallos desafortunados de la Cámara Laboral que fueron dejados sin efectos por la Corte, por ejemplo, los que tenían que ver con capitalización de intereses, por ejemplo, los que ordenaban la aplicación del SER. Finalmente la Cámara dijo, bueno, no, como no va la capitalización, como no va el SER, declaró inconstitucionalidad y en términos generales iba con IPC más 3, alguna sala IPC más 6. Esta diversidad de criterios, ahora la ley trata de ajustarla, estableciendo pautas uniformes para todas las jurisdicciones, porque la ley de contrato de trabajo aplica a todo el país. Lo que sí establece es una diferenciación de lo que son las pautas para lo que es el stock de juicios ya existentes, diríamos todos aquellos que no tengan sentencia firme y aquellos juicios que se vengan de acá en adelante. Esta modificación con esta determinación ya fue decretada inconstitucional. Hoy leía un fallo había leído la semana pasada por algunos tribunales, hoy leí un fallo de la Sala 1, donde dice que esta discriminación es inconstitucional y que además de eso se debe aplicar IPC más 3 y resuelve la situación de esa manera. Sin duda va a ser este un aspecto bastante controvertido de la reforma. Y el último punto, me voy a quedar sin tiempo, tiene que ver con el tema de los convenios colectivos de empresas. Sin duda, dentro de todos los aspectos que se reforman en lo que hace al derecho colectivo, este es uno le diría, los más relevantes, porque cambia totalmente el paradigma de la negociación colectiva en la Argentina.
y le quita la preeminencia que hasta antes de la reforma tenía el sindicato de actividad y da ahora la posibilidad real de que existan sindicatos de... Antes la única posibilidad que tenía un sindicato de empresa para existir era la inexistencia, digo, en ese, de un sindicato de zona o en la actividad. Ahora lo que hace es modifica ese concepto y los pone a competir. Entonces, establece que en la medida que ese sindicato de empresa tenga durante un periodo mínimo y continuado, dice, de 6 meses, mayor cantidad de afiliados cotizantes que el sindicato de actividad, va a tener la personería y por ende va a poder negociar. Hay algunas, muchísimas, diríamos, inquietudes respecto de cómo se va a aplicar esto en la práctica, cuáles van a ser los efectos, pero sin duda me parece positivo el hecho de llevar la discusión, la negociación colectiva a un ámbito menor, como puede ser el de la empresa, sobre todo porque esto también afecta a la negociación desde el punto de vista del sector empresario. Recién hablaba Hernán del tema de nuestra defensa de las pymes, y las pymes sin dudas en las negociaciones paritarias son una de las más perjudicadas por la escasa representatividad que tienen en las cámaras que negocian y por la escasa normativa que aplican en concreto para atender su realidad. Entonces, a partir de esta reforma, podrá ser el empleador directamente quien negocie con la entidad sindical las condiciones de trabajo de ese establecimiento. Fabricio, te dejo entonces para hacer alguna inquietud. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, doctor Literas. La verdad que venimos bárbaro con los tiempos. Yo no sé si, y esto, Hernán, yo tenía algunas preguntas que habían dejado en los foros y esas cuestiones, pero veo que en la intervención, por ejemplo, del doctor Literas la fue contestando. A ver, pero sí tenemos una que acá la voy a leer que dice, lo previsto en el artículo 104 bis de los beneficios es remunerativo. ¿Hay que homologar algún convenio en la Subsecretaría de Trabajo? El 104 bis establece, en términos generales, todo es remunerativo, salvo alguna situación puntual, con lo cual cualquier salario, cualquier bono, cualquier incremento que dé, en principio tiene carácter remunerativo. Son muy pocos hoy los supuestos donde puede haber una situación no remunerativa y además esa situación no remunerativa, después en el confronte, diríamos, de constitucionalidad en el marco de un reclamo judicial, en general no pasa. Y de hecho tenemos muchísimos ejemplos de beneficios no remunerativos o de conceptos no remunerativos, perdón, por ejemplo los viáticos del convenio de camionero, que está homologado hace una cantidad de años, que claramente no tiene carácter remunerativo y la jurisprudencia entiende después que son remunerativos. Entonces lo del remunerativo en principio es la norma, hay algunas excepciones, muy pocas, y de esas muy pocas, desde la faz legal a la realidad jurisprudencial, en general se pierde ese carácter. Vinculado con si hay que homologar el acuerdo o no, la realidad es que la ley no prevé ninguna homologación. Es más, establece la posibilidad de que esa mejora pueda disponerse directamente por decisión unilateral del empleador. Dice, ni siquiera habla de acuerdo, con lo cual en ese sentido no va a ser necesario una homologación. Sí, lo que aconsejamos nosotros es todo incremento, obviamente los acuerdos, pero también aquellos que sean decisiones unilaterales, instrumentarlos por escritos y tratar de instrumentar con el mayor detalle posible cuáles son las condiciones bajo las cuales se otorgan y cuáles son las condiciones bajo las cuales las voy a quitar. Porque más allá que la ley faculta al empleador a quitarlo sin mucha explicación, en la medida que yo tenga objetivizadas esas causales, menos posibilidades de reclamo voy a tener. Bueno, ahí, y la verdad que estamos con un tiempito a favor. La contadora Elizabeth Piacentini hizo una pregunta, pero ¿se la quiere hacer usted directamente? Es que no la hice yo, sale mi nombre, pero no la hice yo, Ah, ¿eh? perdón, perdón, perdón. Sí. Perdón, bueno, la digo yo entonces. ¿Hoy qué convenio estamos obligados a aplicar? Tenemos problemas con los nombres a veces. ¿Qué convenio, la Dice, empresa, ¿hoy qué convenios estamos obligados a aplicar? qué convenio colectivo entiendo que refiere hacia el de la actividad o de empresa? Hoy la realidad es que los convenios, más allá de estas reformas y demás, los convenios que rigen son los que están vigentes en la actualidad.
son muy pocos los convenios de empresa que hay y en general los convenios tienen que ver con entidades por ahí privatizadas de los años 90 o con alguna empresa con algunas particularidades, pero en general todos los convenios que rigen tienen que ver con la actividad. Hasta que no haya una modificación, hasta que no haya un desplazamiento de la personería del sindicato de actividad por algún sindicato de empresa, ese convenio va a seguir rigiendo el de actividad. El sindicato de empresa recién va a poder negociar una vez que obtenga la personería y esta obtención de la personería, que va a estar sujeta a lo que disponga la reglamentación de cómo se otorgará y demás, necesita, de acuerdo a la ley, un periodo mínimo de 6 meses donde el sindicato de empresa tenga mayores cotizantes que el de actividad. Con lo cual, si ese es un dato objetivo que tiene que confrontar la autoridad de aplicación, calculo que como pronto después de eso va a demorar 2, 3 meses, pero digo, hablando de una Argentina año verde, en obtener la personería y después de eso se tendrá que sentar y discutir un convenio de empresa. Mientras tanto va a regir el convenio de actividad, ¿no? Buenísimo, doctor.